Queridos santos, iniciamos hoy el mensaje número 2 de esta conferencia, Vivir en la realidad del reino. Y como un pequeño repaso de este título, vivir implica nuestro entorno diario, es decir, el aspecto diario práctico nuestro. Y este aspecto diario práctico nuestro tiene que ser la expresión de nuestra experiencia de esta realidad subjetiva del reino. Esta realidad subjetiva nos habla de la dimensión de todas las cosas verdaderas que están fuera de este caos satánico. Es decir, que dentro de este caos satánico que nacimos, Dios tiene su esfera que le llama el reino de Dios. Y este reino de Dios tiene como base la realidad. Y esta realidad que está en nuestro espíritu tiene un proceso, tiene un vivir diario que se da en cada uno de nosotros. Esta esfera del reino de Dios opera bajo la administración de Dios. Y esta administración se da dentro del marco del pasado al futuro. Y aquí estamos en esta esfera donde Dios sigue activo. Muchas personas piensan que el reino de Dios no existe y que llegará en algún día, pero no es así. Dios sigue reinando. Todas las cosas están bajo Él. Ahora, aparte de que el reino de Él está activo, Él necesita una manifestación, Él necesita una operación activa dentro de esta atmósfera caída para que le represente y venga a ser entonces la ofensiva contra el caos satánico. Muchas personas piensan que el reino se detuvo, hasta que Cristo vuelva, pero no es así. Este reino de Dios está activo actualmente y se expresa y se manifiesta en la iglesia. Este reino tiene el objetivo de contrarrestar lo que el ministerio le llama la montaña de escombros que surge de todo el proceso de la caída satánica, de la rebelión satánica y la caída del hombre, y donde esto produjo entonces que la tierra fuese maldita y todas las cosas fueron llevadas a vanidad, y surge entonces este caos en el universo. Por eso el Señor necesita unos que vivan en la realidad del reino. Vivir en la realidad del reino es el proceso de entrar y expresar la gloria mediante el poder de resurrección, la cual nos lleva a vivir fuera de la dimensión de las tinieblas y nos entra en la dimensión de la casa del Padre, la cual tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Como saben, esos fueron los puntos que tocamos en el entrenamiento pasado, pero siguen vigentes, porque como hablamos en el mensaje pasado, finalizamos precisamente con el reino y ahora estamos en una expansión de este maravilloso tema del reino. Pero este mensaje 2 tiene un título muy interesante, es llevar la vida del reino al llevar una vida escondida. Ahora, como dije, este bosquejo va a tener una perspectiva diferente al bosquejo original, porque queremos presentar varios aspectos de este asunto de la vida escondida. Que por causa de tiempo, muchas veces los hermanos no tienen el tiempo de entrar en todos los detalles, pero hemos querido en un bosquejo suplementario presentarles a ustedes estos nuevos ángulos, o no nuevos, pero ángulos diferentes
que nos van a ayudar a tener una visión mucho más clara y mucho más amplia de este tema de llevar la vida del reino a llevar una vida escondida. Vamos a presentar 5 aspectos de vivir la vida del reino en la vida escondida, y luego un último tema que también coincide con el bosquejo principal, que es un abismo llama a otro abismo. Así que el primero que vamos a trabajar es el Dios que se esconde, teniendo como base Isaías 45:15. Luego trabajaremos el Cristo que se esconde, que aparece en Mateos 14:23. Luego escondido en Dios, en Colosenses 3:4. Escondido de Dios, en Génesis 3:10. Escondido del hombre, Mateo 6:3. Y luego, por último, un abismo llama a otro abismo, que es el Salmo 42:7. Así que vamos a mirar estas diferentes perspectivas de llevar la vida del reino al llevar una vida escondida. Y el primer punto que vamos a tocar es el Dios que se esconde, que es una expresión sacada de Isaías 45:15, que dice: verdaderamente tú eres un Dios que se esconde, oh Dios de Israel, el Salvador. Y el primer libro que sabemos que hemos hablado que Dios se esconde precisamente es el libro de Esther. El libro de Esther. Y hay una referencia en el estudio de vida de Esther que quiero traerle, que va a ser la base para mirar esta otra perspectiva del Dios que se esconde. Dice la nota: la degradación y bajeza en que cayó el pueblo de Dios condujeron a Dios a disciplinarles y castigarles, entregándoles como esclavos a las naciones gentiles. Pero en su severidad hay misericordia. Mientras el pueblo de Israel estaba en la dispersión y en el cautiverio, Dios los cuidaba de una manera escondida. Y en el momento oportuno obró abiertamente para salvarlos. Incluso cuando los cautivos de Israel se encontraban en una situación deplorable, tocando fondo, Cristo estaba entre ellos, sufriendo juntamente con ellos. Como todos sabemos, en el libro de Esther no aparece la palabra Dios, lo cual inferimos que Dios obró de una manera escondida. Sin embargo, como leímos en el primer punto, vamos a estar viendo aspectos cruciales que nos van a revelar diferentes ángulos de este aspecto del Dios que se esconde, o vivir una vida escondida. Entonces la pregunta aquí es, aquí en Esther específicamente, ¿por qué Dios se esconde? ¿Por qué no aparece? En el Antiguo Testamento podemos ver por lo menos 2 razones principales por las cuales Dios da la apariencia que no se esconde. Por un lado, se da por la falta del espíritu mezclado, que le hubiese dado a los judíos la manera de tener la presencia constante de Dios. Y segundo, su pecado de estar apartado de Dios, teniendo un vivir pecaminoso y corrupto. La realidad es que Dios siempre está presente. El problema no es Dios, sino nosotros. Como vimos en la nota de Esther, la degradación y bajeza en que cayó el pueblo de Dios condujeron a Dios a disciplinarles y castigarles. Esta es la razón principal por la cual Dios no aparece en el libro de Esther. Si el pueblo se aparta de Dios, Dios desaparece enfrente de ellos. Claro, Esther estaba en otra situación crítica, porque donde ella estaba no podía hablar del Dios de su padre,
porque le hubiese causado la muerte. Pero aunque no lo menciona, podemos ver que ella y Mardoqueo, su padre, y también un grupo de judíos, como veremos más adelante, sí tenían una percepción de Dios muy clara y muy profunda, donde Dios estaba presente. Es por eso que vemos en la nota en Esther 4:16 lo siguiente: cuando los judíos y Esther se enteraron de lo que Amán planeaba y de que el rey había promulgado un decreto para cumplir la intención de Amán, que era ahorcar a Mardoqueo, ellos ayunaron. Ayunaron a Dios para detener la horca de Mardoqueo. La pregunta es, ¿estaba Dios escondido de ellos? De ninguna manera. Dios, para los vencedores, está real y activo en toda situación y circunstancia. Esa es la manera de vida de todos los creyentes en Cristo, con un espíritu claro y ejercitado. Dios está presente. Es decir, Dios no se esconde, excepto para los que se apartan de Él. Para los que se apartan de Él, Dios se esconde. Para el mundo entero, Dios se esconde. Pero para nosotros, que estamos en Él, no se esconde. De hecho, en Juan 6:56, Juan 14:17, Juan 15:4, 7, 9, 10, Primera de Juan 2:24, 27, 28, Primera de Juan 3:6, 9, 24. ¿Saben qué hay en todos esos versos? Todos estos versos nos hablan de nosotros permanecer en Él, o que Él permanece en nosotros. Todos estos versos, de hecho, determinan que estar en Él es la manera de contactarle y recibirle de manera constante. Por lo que no se desaparece, no se esconde cuando estamos tocándolo constantemente y permanecemos en Él. Cosa que el pueblo de Israel no hizo, como vimos en la nota. Otro aspecto, la oración de Elías. En el estudio vida de Ezequiel, mensaje 9, párrafo 48, dice, en Jacobo 5:17, hay una nota, y dice, puede ser de ayuda para entender esto. Este versículo dice que Elías oró fervientemente. Literalmente las palabras griegas traducidas, oró fervientemente, significan oró dentro de una oración. Esto indica que el Señor le dio a Elías una oración en la cual él oró. Elías no oró conforme a su sentimiento, pensamiento, intención o disposición, ni alguna clase de motivación que surgiera de ciertas circunstancias o situaciones para lograr su propio propósito. Más bien, él oró en la oración dada por el Señor para llevar a cabo ¿qué? Su voluntad. Que Elías orase dentro de una oración significa que había una oración dentro de su oración. Esta es la rueda que está dentro de otra rueda. Entonces, ¿qué es todo esto? Bueno, está claro que para Elías Dios estaba activo y real. Y Elías, cuando Elías oraba, sencillamente él estaba recibiendo la instrucción de la oración de Dios que repercutía en su interior. Maravilloso misterio. Y no solamente Elías, hubo ciertos hombres que Dios estuvo muy cerca de ellos. De hecho, desde la descendencia de Adán hasta pasar por Enoc, Matusalén, Noé, Abraham, Moisés. La Biblia está llena del nombre de Dios y de experiencias de Dios con ciertos hombres que Dios elige por tener un corazón abierto para Dios. Así que en todos estos hombres vemos un Dios sumamente en contacto con el hombre.
Si Dios se hubiese escondido, toda la economía de Dios se hubiese detenido. Así que una vez más, Dios se esconde cuando su pueblo se mueve fuera de su deseo y propósito. Entonces surge el vacío y la muerte. Y esa, como dijimos, es la actual experiencia de toda la humanidad. Un Dios escondido porque no tiene la manera de ser contactado, ni sentido, no hay manera ni sentirlo, no hay manera de comunicarse. Esa es la situación actual del mundo entero. Y aún en la religión, por cuanto no saben ejercitar su espíritu, Dios no tiene la manera de hacerlo. Realmente se cumple Génesis 6, cuando dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ahora es carne. Es decir, el hombre ahora no tiene la manera de tocar a Dios. Así que se inventa una religión, se crean imágenes, y no estoy hablando únicamente de las religiones cristianas, todas las religiones. Usted se asoma por la India, se asoma por ahí, por el Medio Oriente. La gente es muy religiosa, pero es un Dios externo, es un Dios que no existe. Ellos no tienen idea de quién es este Dios. Para ellos, ese Dios está escondido. No lo pueden ver. Ahora vamos al punto siguiente, que es el Cristo que se esconde. Y para eso vamos a entrar al bosquejo, las notas que trae el bosquejo original, porque nos parece que están bastante claras. Y estaremos entre orando y comentando, leyendo y comentando los puntos de este Cristo que se esconde. Y después que el Señor alimentó a la multitud que se fue al monte, después que el Señor alimentó a la multitud, Él se fue al monte a orar. Se fue a orar al Padre. Entonces subió al monte a solas para orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora, si miramos detenidamente, Cristo hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero el resultado final no fue lo esperado por el Señor. Nosotros estamos impresionados con el milagro, pero el Señor estaba triste por la reacción del pueblo. Vea estos versos para comprobar lo que estoy diciendo. Juan 6:15. Entonces Jesús, sabiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, ¿por qué se fue solo al monte? Porque él no quería estar frente a la multitud. No era que él no era que él pues sencillamente hizo el milagro y no quería que lo exaltaran. No, no. Él se dio cuenta que ellos no habían visto nada de la razón por la cual él hizo el milagro. Lo vamos a ver más adelante, el 6:24. Cuando vio pues la multitud que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. El 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y en el 26 el Señor le dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, que era lo que el Señor quería, darle una señal para que creyeran en Él, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Es decir, cuando el Señor vio la actitud de la multitud, no quiso quedarse allí. Sencillamente no quiso quedarse allí. Si hubiese habido una actitud de arrepentimiento, si hubiese habido una actitud de interés en buscar más del Señor, el Señor se hubiese abierto para compartirles más y ministrarles más. No para hacer más milagros, sino para impartirse Él. Pero ante esa multitud, el Señor no le interesó estar frente a ellos. En el verso 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué es eso? Ellos querían que Jesús volviera a multiplicar los panes y los peces.
Eso era todo lo que ellos querían. Ellos no les interesaba las señales. Ellos dijeron, este hombre es poderoso, pues que nos sirva, que haga muchos milagros para seguir comiendo bien. Eso el Señor lo detestó. El Señor lo detestó. Y de ahí en el 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Es decir, mire, olvídese de que yo les vaya a dar comida a ustedes, porque yo soy la verdadera comida. Si ustedes no creen en mí, se acabaron las señales y se acabó todo. No me interesa. Y se fue. O sea, al Señor no le interesaba nada con ellos. Así que estas son las razones, ¿no? Que vemos que el Señor realmente no le interesó estar más cerca de la multitud, porque no tenían interés en Él, sino en el pan. Y necesitamos estar claros para no adjudicar cosas que realmente no están. Eh, Claramente en lo que leímos, vimos cómo ellos le pidieron que le dieran más señales. Así que por eso la, las veces que el Señor se apartó a orar solo, dejando los discípulos, nos habla de la parte física de Cristo. Pero hubo otras ocasiones que el Señor se fue y se apartó. Pero tenemos que entender que la parte física de Cristo es igual que la nuestra. Y Cristo estaba vestido de un cuerpo de hombre y y usted piensa que él está como Superman, que no tiene dolores, que no tiene problemas, que no tiene, no, él tiene un ataque constante también en su mente. Así que él necesitaba esos tiempos de privacidad, él más que nadie, porque alrededor de él estaban sus discípulos que no estaban muy claros, estaban en su mente, eran seres naturales, todavía no estaban regenerados, así que el Señor tenía que apartarse de ellos para poder tomar un tiempo de reposo con el Señor. Así que eh, a los discípulos ni cuenta se daban que el Señor estaba tratando de tocar y de entrar en otra dimensión, eh, pero, pero Él, igual que nosotros, también necesitaba el tiempo de paz y de armonía para poder entrar en una dimensión más profunda en medio de diferentes circunstancias. Ahora, aunque Cristo necesitaba el espacio para mantener esas transacciones con Dios, por otro lado, su espíritu nunca se apartó de Dios y Dios nunca se apartó de él. Solamente hubo un evento en la cruz donde el Señor se hizo el sacrificio eterno y por un momento el Señor sintió que Dios no estaba. ¿Ah? Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esa fue el único momento y por un propósito. ¿Ah? Porque Cristo fue el primer Dios hombre que siempre se mantuvo en la esfera de la atmósfera de Dios dentro de él y cumplió la encomienda que Adán no pudo de vencer al enemigo mediante tal contacto, permaneciendo en los lugares celestiales. Así que esto se confirma en Juan 3:13, donde le habla a Nicodemo y le dice del Hijo del Hombre que está en el cielo, implicando que aunque él estaba allí con él, hablando con él, de manera simultánea en su espíritu, él estaba en los lugares celestiales. Y esto armoniza con lo que hablamos en el mensaje pasado sobre la casa del Padre, donde mencionamos 10 puntos para estar en la casa del Padre. El punto 9 de los 10 aspectos de estar en la casa del Padre, vimos vivir en la esfera divina y mística del Espíritu consumado para guardar la unidad. Esa es la esfera en donde el Señor estaba y es la esfera donde también nosotros debemos permanecer para no tener la experiencia del Dios que se esconde.
nos salimos de esa esfera, entonces ya no estamos en la casa del Padre. Necesitamos armonizar los mensajes, no podemos separar uno y presentar un enfoque de una cosa sin armonizar los demás. Aquí vimos que estar en la casa del Padre es vivir en la esfera divina del Espíritu consumado, que a su vez nos entra en la unidad del cuerpo de Cristo. Si Dios se esconde aquí, se rompe la unidad del cuerpo. Pero como dije, hay ocasiones que nuestra mente está fuera de tal esfera. Y es cuando se cumple lo sugerido en Mateo 6:6. Cuando estamos así, fuera de tal esfera, entonces dice, cuando oramos debemos cerrar nuestra puerta en privado, orar al Padre que ve en lo secreto. Entonces, en ese momento tenemos la sensación de lo íntimo, de lo cercano para nosotros, para ser restaurados. No en ese momentito, porque si usted se acostumbra a tocar a Dios solamente en ese momentito, usted está fuera de la economía y de la carga de Dios, sino para ser restablecido dentro de la comunión del Padre, para vivir en la experiencia de la dimensión divina y mística de Dios. Esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito, porque precisamente con eso comenzamos a hablar, del vivir, de la realidad del reino de Dios. ¿Y cómo usted vive la realidad del reino de Dios? Pues en su espíritu. Dios no se puede esconder ahí. Ahora, próximo punto, escondido en Dios. Colosenses 3:1 dice, si pues fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oiga, esa es nuestra realidad presente. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios puede esconderse ahí, no se puede esconder Dios porque nosotros estamos escondidos en Él. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, estamos en Él, mezclados. Esa es la máxima consumación de esta mezcla divina maravillosa. Así que no podemos enfocarnos solamente en el punto que Dios se esconde, que ya vimos por qué se esconde, sino que también ahora nosotros también debemos estar escondidos. Y aquí podemos hablar mucho. Pero vamos a ver la nota que hay aquí, una de las notas donde la palabra resucitado dice, esto se refiere al bautismo en su aspecto resucitador, el cual es completamente contrario al ascetismo. Fuimos resucitados juntamente con Cristo y ahora estamos donde Él está sentado en los cielos. Por lo tanto, en contraste con los ascetas, no debemos practicar las cosas de la tierra, debemos buscar las cosas de los cielos, como por ejemplo, conocer a Cristo como nuestro todo, a fin de tomarlo como vida y así andar en Él. ¿Qué es eso? Pues eso es vivir en la realidad del reino de los cielos. Y ahora eso también es estar escondido en Dios. Vivir escondido en Dios es vivir en la realidad del reino de los cielos, manteniéndonos sentados en las cosas celestiales y escondidos en Dios. Otra nota dice, en la palabra vida, dice, el hecho de que Cristo sea nuestra vida indica claramente que debemos tomarlo como vida y vivir por Él, que debemos vivirle en nuestra vida diaria a fin de experimentar al Cristo universalmente extenso que se revela en este libro. De manera que todo lo que Él es, así como todo cuanto Él ha logrado y obtenido, no permanezca como algo objetivo para nosotros,
sino que llegue a ser nuestra experiencia subjetiva. Otra vez, la introducción que trajimos. Esta experiencia subjetiva es vivir en la realidad del reino de Dios. Y no se da mientras Dios esté escondido, sino que nosotros estamos escondidos. Así que todos debemos estar escondidos en Dios. Nuestro viejo hombre, nuestro ser natural, nuestra mente, nuestros pensamientos naturales, nuestra personalidad, en fin, todo con lo que nacimos ha sido crucificado y ahora Cristo es nuestra vida. Posicionalmente estamos sentados juntamente con Cristo. Es decir, esa debe ser nuestra posición constante, una posición de altura sobre el enemigo. Y este es el resultado de estar sentado y escondido juntamente con Cristo. Esto nos lleva entonces a una vida victoriosa. Como vimos, lo logramos mediante la cruz, en donde nuestro viejo hombre fue crucificado, y por otro, por la vida en resurrección, con la cual tenemos la autoridad de estar escondidos con Cristo en Dios. Todo esto es un resultado instantáneo y constante si nos mantenemos participando de Cristo, ¿ah?, como nuestro alimento en nuestro espíritu, en el cual podemos recibir el suministro constante de vida que nos conecta a su vez con lo celestial y nos hace partícipes de estar sentados y nos mantiene escondidos en Dios. La Biblia es una sola cosa. Ahora, vamos a ver el próximo punto. Escondido de Dios. Escondido de Dios. Génesis 3:10. En muchas ocasiones hemos leído este punto cuando Adán y su esposa pecan y se esconden de Dios. En el 3:10 dice, él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Como mencionamos desde el inicio de este mensaje, la percepción de que Dios se esconde surge de nuestra percepción de estar fuera de Dios. El primer y gran pecado de todo el universo es estar fuera de Dios. Satanás se salió de Dios y violentó el orden de la justicia de Dios. Luego Adán y su esposa hicieron lo mismo. Así que se salieron de esta atmósfera, se salieron de esta esfera. Así que fuera de esta esfera, la primera cosa que Adán sintió fue que miedo, temor, angustia, desesperación y muchas cosas más. Todos nosotros hemos pasado por todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hemos estado fuera de Dios. Nosotros nos escondemos de Dios, como Adán se escondió. Es ahí donde percibimos que Dios no está visible y que está escondido para nosotros. Como mencionamos anteriormente, en muchos versos, en especial en Juan, la carga es que una vez que regresamos a Él por medio del bautismo y entramos en la vida de iglesia y comenzamos a disfrutarle a Él en nuestro espíritu, debemos permanecer en Él. Él no permanece si nosotros no permanecemos en Él. Y si nosotros no permanecemos en Él, esto produce el primer pecado, el cual es estar fuera de Dios. Y eso tiene su efecto constante de entrarnos entonces en la degradación, la muerte, la corrupción y produciendo muchos pecados, satisfaciendo entonces los deseos de la carne. Aun cuando hablemos del Dios que se esconde y que opera en silencio y que hace cosas, tenemos que decir que se refiere para los que no tienen a Dios, los que no conocen a Dios. Y vemos la historia, conocemos la historia, y hemos hablado de la operación de Dios con los griegos, con los romanos, y la operación de Dios, y nadie lo ve, pero es para los que no tienen a Dios. Para aquellos que tienen a Dios, Dios siempre está presente. Ahora bien, el próximo punto. Escondido del hombre. Nosotros escondidos de los hombres.
Entonces al bosquejo original nuevamente, donde trae algunos principios muy importantes. El principio rector del pueblo del reino es que ellos llevan una vida escondida, de modo que no realizan sus obras justas delante de los hombres, obras como dar, orar y ayunar. Con respecto a cada una de estas tres ilustraciones, el Señor utilizó la palabra secreto. Nuestro Padre que está en secreto y Él ve lo secreto. El pueblo del reino, por ser hijos del Padre Celestial, debe vivir en la presencia secreta y escondida del Padre y ocuparse de ella. ¿Ven? Para nosotros no está escondido. Para nosotros no está escondido. Entonces, lo que está presentando aquí es que no estamos aquí para exhibirnos. No estamos aquí para que la gente nos aplauda. No estamos aquí para que la gente nos exalte. Estamos aquí para estar en la presencia secreta y escondida del Padre, pero no de nosotros, de ellos. Es de ellos. Ayer un hermano nuevo me preguntaba que le hablara un poco sobre los 5 ministerios que se presenta en la palabra. Porque la percepción que él tenía de los 5 ministerios, y él quería saber cómo era esto en el recobro, cómo operaban los 5 ministerios en el recobro. Y la respuesta es sencilla. Los 5 ministerios en el recobro no son 5 títulos, son 5 funciones que se dan en gracia y se dan en vida dentro de la iglesia. No hay que exaltar a nadie, no hay que nombrar a nadie, no hay que ponerle un gafete de apóstol, de profeta, de maestro, de pastor. No, no. Las funciones se dan en vida. Y que haya unos dones con más capacidad que otros, sí. Pero aún esos dones con más capacidad de otros, no es para que ellos se exhiban, sino para que ellos perfeccionen a otros en la obra del ministerio. Completamente diferente a lo que vemos en la cristiandad hoy. Los que viven con un espíritu desprendido y humillado y andan con un corazón puro y sencillo bajo el gobierno celestial del reino, no se les permite hacer nada en la carne para obtener alabanza de los hombres, sino que debe hacerlo todo en el espíritu a fin de agradar a su Padre Celestial. Nosotros debemos estar escondidos de cualquier cosa que sea autoexaltación, operación natural para exhibirnos a nosotros usando el nombre de Dios. Todo eso es completamente en contra del deseo de Dios. Aún nuestras funciones, nuestras obras tienen que ser hechas con mucho cuidado. Y cuando lo hacemos sin la autoexaltación, entonces nuestra carne y el yo son detenidos. A la gente le gusta mucho escuchar predicaciones y mensajes y todo esto, pero nosotros no estamos aquí para hacer alardes de lo que somos o de lo que tenemos, sino para que el Señor sea glorificado. Y su objetivo es que usted sea glorificado, entonces usted no está en Dios. Para usted, Dios está escondido. Y lo que usted comparte y lo que usted ministra no va a causar efecto ninguno a ninguna persona. Dice aquí el punto D, los santos que crecen públicamente no crecen de forma saludable. Todos necesitamos algún crecimiento en vida que sea secreto. Las experiencias secretas en Cristo, debemos orarlas, debemos trabajarlas sin ánimo de estar publicando lo que somos o lo que tenemos. Si oramos mucho, pues es para el Señor. No tiene que estar diciendo, mírame, estoy orando tantas horas. No tiene que decir nada de esas cosas.
Todos nosotros necesitamos vivir una vida ejercitada para contactar al Padre. Y eso de contactar al Padre en secreto, no es que usted se meta al cuarto y cierre la puerta. Sí, eso también hay que hacerlo. Pero lo más difícil de contactar al Padre en secreto es que mientras usted está trabajando, nadie se da cuenta que usted está tocando al Señor. Eso es vivir la vida escondida y eso es vivir, contactar al Padre en secreto. No se ponga religioso, no piense que es que tenemos que cerrar la puerta, apagar las luces y que nadie se entere. Ese no es el punto. Usted necesita vivir una vida normal, pero escondido en Dios y tocar a Dios escondido en Dios, no para exhibición de ningún tipo. Nuestra vida humana ama ser vista, ama hacer un alarde público, pero la vida de Dios siempre está escondida. Escondida en el sentido de no exaltación. Porque cuando llega el momento de que Dios sea exhibido, es Dios el que sale, es Dios el que se exhibe, no usted. Porque si no, es una manifestación hipócrita. Eso es una manifestación externa que no tiene nada de vida y está fuera de la realidad del reino de Dios. Así que en nuestra vida natural jamás podremos practicar llevar una vida escondida en secreto. Esto es posible únicamente en la vida divina, la vida que no disfruta hacer alarde de nada. Si estamos en serio respecto a ser el pueblo del reino, debemos aprender a vivir por la vida escondida de nuestro Padre. Y vuelvo digo, eso no es que usted se esconde en un cuarto, es que usted está escondido en Dios, como dijimos, y Dios está en usted, y hay una relación de vida, y usted mientras está compartiendo, mientras está en cualquier lugar, usted sigue recibiendo el fluir del Padre, la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu dentro de usted. Y ahora vamos a hablar del último punto. Este mensaje no va a ser tan largo como los otros. Y este es un folleto escrito por el hermano Watchman Nee, llamado Un abismo llama a otro abismo. Y queremos más o menos resumir este folleto que va a enfatizar todos los aspectos que hemos compartido hasta este momento. El Salmo 42:7 dice, un abismo llama a otro. Solamente el llamado de un abismo puede lograr que otro abismo responda. Que las cosas superficiales no pueden descender a los abismos ni penetrar jamás las partes más hondas, ya que lo que es profundo solo corresponde a lo profundo. Solo corresponde a lo más íntimo de nuestro ser que puede lograr una respuesta profunda. Y esta palabra de profundidad, pues la estaremos utilizando porque ahora estamos hablando de una presentación de Salmo 42:7 que nos está diciendo que en nuestra vida cristiana necesitamos tener la profundidad de Dios en nosotros. Y esa profundidad de Dios en nosotros va a provocar que otros entren en esa profundidad y entren en la misma profundidad. Ese es el abismo que llama al otro abismo. Y esa profundidad se da en el secreto del Espíritu y la armonía de nosotros con el Dios triuno. Yo recuerdo en cierta ocasión que el hermano Lee mencionó que él había abierto la mina, pero nos tocaba a nosotros excavar para sacar más pepitas de oro, o nuggets en inglés. Así que nuestra experiencia con la palabra es que la palabra no tiene fin. Cuando dedicamos el tiempo adecuado en oración, surgen muchas pepitas de oro, aún a lo largo, a lo largo de toda nuestra vida cristiana, vamos viendo cosas, aún cuando ya las conocíamos, vuelven otra vez a salir por este proceso de ejercicio en nuestro espíritu con la palabra.
Y estas cosas entonces tienen un efecto de vida con los demás. Así que si queremos ayudar espiritualmente a alguien, algo debe brotar de lo profundo de nuestro ser. Si no cavamos profundo en nuestro interior, nunca podremos llegar a nadie, a menos que nuestras palabras salgan de lo más profundo de nuestra experiencia con el Señor. Sin tal experiencia con el Señor, somos demasiado llanos y no podemos producir el abismo de la profundidad en Dios. Cuando hablamos, siempre debe surgir un efecto. Y ese hablar tiene que ser el producto de nuestra experiencia y de nuestro disfrute. Y si nuestro hablar es el producto de nuestra experiencia y de nuestro disfrute, entonces otros serán atraídos y otros serán profundizados. Para eso, el próximo punto es tener raíces profundas. El mensaje que el Señor Jesús dio en el monte fue extraordinario. Él dijo allí: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Es algo totalmente al descubierto. Pero por otro lado dijo: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y entonces vuelve y habla a los judíos y le dice: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Claro, allí había una dimensión, la dimensión de los fariseos, en donde se paraban en las plazas públicas a orar en voz alta para que todo el mundo los viera. Así que Dios está trabajando Cristo está trabajando con sus discípulos para un nuevo estilo de vida. Para un nuevo estilo de vida. Pero aún ese consejo que el Señor está viendo ahí no se puede tomar como un extremo de que la única manera de orar con Dios y de entrar en Dios es meterse en el cuarto y cerrar la puerta. Sí lo hacemos, pero realmente lo que Dios quiere es que permanezcamos en su dimensión. Dice aquí: si usted es cristiano, debe confesar su fe de forma pública. Y por otro, ciertas virtudes cristianas deben ser guardadas de la vista pública. El creyente que exhibe todas sus virtudes y no reserva nada en lo profundo de su ser, no tiene raíces y no podrá permanecer firmes cuando lleguen las pruebas y las tentaciones. ¿Qué significa eso? Si el Señor le ministra a usted y usted rápidamente quiere que todo el mundo se entere que Dios le ministró, usted no va a crear experiencias profundas del Señor y el hablar del Señor en usted se va a detener. Porque el hablar del Señor para usted no es para exhibición, es para edificación. Y usted tiene que estar seguro que cuando usted comparte y usted habla, usted lo haga para edificación, no para exhibición. La segunda cosa es que usted no puede hablar todas las cosas que usted ve con todo el mundo. Hay algunos hermanos o hermanas que tienen unas percepciones especiales y uno tiene que medir hasta cuánto uno puede llegar con esos hermanos o hermanas en el término de la administración de la revelación fresca de la palabra. Si usted no está claro, guárdese eso. Usted no puede hablar eso frente a cualquiera y donde quiera. Eso hay que mantenerlo en secreto hasta que el Señor autoriza sacarlo. Eso crea esas experiencias. De aquí habla entonces de experiencias profundas. Pablo dijo en su carta a los Corintios: es necesario gloriarse, aunque ciertamente no conviene. Él admitió que escribir lo que nos presenta en 2 Corintios 12 dice: no conviene, pero por causa de otros se vio obligado a hablar de las visiones y revelaciones que el Señor le había dado. Lo mismo que estoy diciendo. Él tenía unas visiones y revelaciones que las guardó. ¿Por qué? Porque no estaban preparados.
para ellos. Pero dice, pero por causa de otros. Es decir, hay otros que sí podían escuchar esas revelaciones. Esa debe ser nuestra actitud. Muchos de nosotros no podemos pasar la prueba de recibir visiones y revelaciones porque tan pronto tenemos una pequeña experiencia, tocamos trompeta y no importa a quién se la decimos y dónde la hablamos, y entonces se convierte en una palabra vana. Si Pablo sabía que no le era de provecho mencionar sus visiones y revelaciones, entonces, ¿por qué lo hizo? Porque se vio forzado a hacerlo, ya que algunos, por un lado, dudaban de su apostolado y por los problemas que existían acerca del fundamento de la fe, y yo agrego, porque también habían unos que necesitaban ser solidificados y necesitaban escuchar esa palabra. Esas son palabras de discernimiento para saber utilizar y moverse en el momento apropiado y con la palabra apropiada. Punto 5. Una vida superficial. Isaías 39 narra la ocasión cuando el rey de Babilonia recibió la noticia de que Ezequías había estado enfermo y que ya había sido recuperado. Así que envió mensajeros con cartas y presentes para el rey Ezequías. Y entonces, cuando Ezequías recibió al rey de Babilonia, entonces Ezequías fue sumamente imprudente. Dios le dio mucha gracia, Dios le dio mucha bendición a Ezequías, pero Ezequías no pasó la prueba. No pasó la prueba. Y dice, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda la casa de armas, todo lo que se hallaba en sus tesoros. Ezequías no pudo resistir la tentación de mostrar todo lo que poseía. Apenas fue sanado milagrosamente, entonces se sintió autosuficiente y actuó con arrogancia. Así que después de todo, a ninguna persona que fue sanada se le ha dado una señal asombrosa de retroceder 10 grados la sombra del sol, ¿no? Como habla en Isaías 38:8. En su gozo, Ezequías mostró todos sus tesoros, lo cual revela que no había quebrantado, no había sido quebrantado, no tenía quebrantamiento en su interior. Su vida natural no fue eliminada y como consecuencia todas sus raíces quedaron al descubierto. Todo su conocimiento y todas las riquezas que acumuló se lo mostró a los babilonios. Debido al despliegue que hizo, Isaías le dijo, oye palabra de Jehová de los ejércitos, aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Aquello que mostremos a los demás, lo perderemos. La medida de vida que exhibamos será la medida de vida que se nos escapará. Este es un asunto muy solemne y requiere toda nuestra atención. Como dije, no es que usted esté callado, sino que sepa dónde y cuándo hablar. El apóstol Pablo estuvo muchos años en silencio. ¿Por qué? Porque no había a quién hablar. Cuando llegó el momento de hablar y ministrar, el apóstol Pablo pudo abrir. Pero Pablo no salió corriendo a mostrar las revelaciones, sino que esperó pacientemente. Muchas veces no tenemos con quién hablar, no tenemos con quién compartir. Pero sí, a veces sí tenemos, hermanos, con quién compartir. Pero no podemos ser sueltos para mostrar todas las cosas, porque entonces realmente vamos a ser expuestos. Vamos a ser expuestos. La actitud del corazón de Ezequías mostró arrogancia. La actitud del corazón de Ezequías mostró el deseo de reconocimiento, de exhibirse lo poderoso que era, y al final eso trajo la destrucción completa del pueblo de Israel.
El punto 6 dice testificar sin exhibirse. ¿Eso implica que no podemos testificar? Por supuesto que tenemos que testificar. Pablo lo hizo, los hijos de Dios lo han hecho por generaciones, pero testificar es una cosa y complacerse en exhibir nuestras experiencias es otra. Es decir, dar un espectáculo. ¿Cuál es nuestro verdadero motivo al testificar? Es que otros sean ayudados o simplemente nos gusta exhibirnos. Nos gusta deleitarnos al oír nuestro hablar y hablar las cosas que Dios ha hecho por mí. Esto realmente no es testificar, sino una exhibición. Así que un testimonio no es algo que contamos en una conversación de sobremesa, una experiencia profunda que Dios haya hecho con usted. Eso no se puede soltar de una manera vana, porque entonces perdemos la profundidad, perdemos las riquezas espirituales y la vanidad cae en nosotros, ¿no? La vanidad cae en nosotros. Así que todos estos son consejos para poder entrar y permanecer en esta dimensión del Dios que se esconde, pero el Dios que se esconde con los que se esconden con Él. Y por otro lado, no caer en la vanidad para que Dios no se esconda de nosotros. Señor, gracias por esta palabra. Permite que podamos practicarla en nuestro vivir de reino, siendo aquellos que se esconden para vivir la vida del reino. Gracias, Señor. Amén.